A ver, buenos días a todos. Esta semana, como ya sabéis, empezamos unidad nueva. La unidad es la última que vemos este año, este curso, y son las derivadas. Las derivadas se corresponden con vuestro tema 12 del libro y vamos a estudiar 7 apartados. Vienen con los mismos nombres o parecidos en el libro de texto vuestro, pero os lo voy a dar por apuntes porque creo que os lo voy a simplificar bastante y lo vais a entender un poquito mejor. Entonces, lo primero que os pido es que copiéis el índice del tema para que vayáis organizando vuestra cabeza y sepáis qué es lo que va a incluir. Bien, la primera pregunta del tema se llama medida de crecimiento de una función y se define lo que es la tasa de variación media, es decir, el crecimiento medio de una función en un intervalo, y luego también a partir de ahí definimos ya la derivada de una función en un punto concreto. Eso sería la primera pregunta, que realmente es la definición prácticamente de derivada. Pasamos de derivada en un punto y en un intervalo. Pasamos al segundo punto y el segundo punto nos da una definición ya muy exacta, viene a ser repetición del final de la pregunta 1, donde nos da el método para calcular, aplicando esa teoría o esa definición, la primera derivada de una función en un punto. La tercera es la función derivada. La definición ya como función derivada, no la función derivada en un punto en concreto, sino en general. La cuarta son las fórmulas, cómo se buscan las fórmulas y cuáles son esas fórmulas de las funciones sencillas, es decir, de lo que sería un logaritmo, un seno, un coseno, función exponencial, funciones trigonométricas, una constante, funciones fáciles. El quinto serían derivadas de resultados operativos, es decir, la derivada de una suma, la derivada de una resta, la derivada de un producto, la derivada de un cociente, la derivada de una composición de funciones, etcétera, etcétera. También tiene una serie de reglas y también las vamos a ver. Y luego ya el sexto y séptimo, que es lo más interesante, para mí lo más bonito del tema, que son las utilidades, los usos, para qué nos va a servir, las aplicaciones de la derivada. Entonces vamos a ver un par de ellas, o mejor dicho 3, y al final ya, utilizando la derivada, pues vamos a llegar a la representación de funciones, que como ya os indiqué en el tema 1, para poder terminar de representar la mayoría de las funciones, pues lo único que nos faltaba es poder determinar máximos, mínimos y puntos de inflexión, y ya con las derivadas con las asíntotas y los puntos de discontinuidad que habíamos estudiado en el tema anterior, en el tema 11, pues podemos hacer una representación muy exacta de la función que nos dé. De acuerdo, pues dicho eso, copiáis por favor este índice y pasamos al estudio de la pregunta número 1. Bien, pues aquí está la número 1. Bien, la podéis llamar introducción a la derivada. Dentro de la pregunta número 1 vamos a ver un par de apartados y el 1A lo llamáis tasa de variación media, punto y seguido, crecimiento medio de la función en un intervalo. De acuerdo, bueno, quiero que miréis, un momento, me voy a acercar con un bolígrafo. Vale, lo tengo. A ver, quiero que miréis esa gráfica. Como veis, he representado una función cualquiera. Esta función, como veis, está creciendo todo el tiempo, ¿veis? Aunque tenga un punto de inflexión y tal, pero bueno, una función creciente. Bueno, pues lo que nosotros vamos a estudiar es el crecimiento de la función, pero no en todo R. En principio lo vamos a hacer en un intervalo. Entonces, de esta función, yo he elegido dos puntos cualesquiera, el punto A y el punto B. El punto A, ¿qué coordenada tiene? Pues para la X tiene A, esa es su abscisa, y le corresponde f de A, esa es su Y, esa es su ordenada. Para el segundo punto,
pues tiene el valor b en la x, en la abscisa, y le corresponde f de b. Como veis, de aquí a aquí, esta distancia es b menos a. Y de f de a f de b, este salto de aquí, esta distancia, se calcula f de b menos f de a. ¿De acuerdo? Bueno, pues a y b son, como he puesto aquí, dos puntos cualesquiera de esta función. Ahora, ¿a qué se le llama tasa de variación media en un intervalo a-b? Pues la tasa de variación media es lo siguiente, lo voy a escribir con TVM, tasa de variación media, en el corchete, en el paréntesis AB, ¿no? En el intervalo, perdón, AB, y es la diferencia f de b menos f de a partido por b menos a. ¿Lo veis? Es cómo se mueve, cómo varían las imágenes con respecto a cómo varían las ordenadas, los originales, las x, cómo varían las y con respecto a cómo varían las x. Si os dais cuenta, esto, si os suena, es la pendiente de una recta. Realmente esto va a ser la pendiente de la recta que pasa por A y B, esta recta que os pongo aquí. Bueno, eso sí, recordáis un poquito de geometría. Bueno, continuamos. Entonces hemos dicho que la tasa de variación media la definimos de esta manera. La variación de las imágenes partido por la variación de las x, b menos a. Bien, ¿qué ocurre aquí? Bueno, pues aquí puede ocurrir dos casos, en cuanto a signos me refiero. b menos a siempre va a ser positivo, porque a es un número y el siguiente extremo, el extremo superior del intervalo, tiene que ser siempre mayor, con lo cual cuando a b le restemos a, ese número siempre es positivo. b menos a es siempre positivo, es decir, este denominador es siempre más y más, siempre positivo. Sin embargo, si yo hago la recta f de b menos f de a, ¿qué ocurre? Bueno, pues ocurre lo siguiente. Mirad, si yo tengo una función creciente aquí, cuando a f de b le quite f de a, como f de b está por arriba, esta diferencia es positiva. Luego el numerador f de b menos f de a va a ser un número positivo. Y positivo entre positivo es positivo. Es mayor que cero, es lo mismo que decir positivo. ¿De acuerdo? Sin embargo, mirar si hubiese sido una función decreciente, ¿qué habría pasado? Pues habría pasado lo siguiente. B menos a sigue siendo positivo porque os lo he dicho antes, siempre es positivo, porque b siempre es más grande que a, con lo cual b menos a, el denominador, siempre es positivo. Sin embargo, ¿qué le ocurre al numerador? Pues mirar que ahora la f de a está muy por encima y la f de b está por debajo, con lo cual cuando yo haga f de b menos f de a, me va a quedar un número negativo, y negativo entre positivo es negativo, es menor que cero. ¿Qué conclusión saco de aquí? Pues que la tasa de variación media está directamente relacionada con el crecimiento y el decrecimiento de la función. Es decir, si tú calculas la tasa de variación media en un intervalo y te sale que la tasa de variación media es positiva, tú puedes decir que en ese intervalo la función crece. Y si te sale la tasa de variación negativa, tú puedes decir que la función en ese intervalo decrece. ¿De acuerdo? Con lo cual hemos visto ya definición de tasa de variación media en un intervalo y hemos visto crecimiento y decrecimiento medio, por llamarlo de alguna manera, en un intervalo. ¿Cómo está relacionada la tasa de variación con esto? Muy bien, generalmente no, mentira. La tasa de variación en un intervalo AB ya hemos visto que es el incremento de las imágenes con respecto al incremento de los originales, es decir, cómo varía la Y con respecto a cómo varía la X. ¿De acuerdo? Y estos extremos A y B son dos números cualquiera. A es el extremo inferior, B es el extremo superior. Bueno, pues generalmente, en muchas ocasiones, el intervalo AB, en lugar de representarse como AB, nos lo vamos a encontrar representado así. Nos vamos a encontrar en lugar de A y B, vamos a encontrar A y A más algo, porque claro, la B siempre es más grande que A. Luego lo puedo hacer en el intervalo A más H. Entonces, por definición, la tasa de variación media en A más H sería, en lugar de poner f de B, pondríamos f de A más H, menos f de A.
Y ahora en el denominador tenemos que poner b menos a, ¿no? Es decir, a más h menos a más h menos a y menos a se irían, con lo cual la tasa de variación media, si el intervalo lo expreso de esta forma, que es posible y es mucho más frecuente expresarlo así que expresarlo así, me quedaría f de a más h menos f de a partido por h. ¿De acuerdo? Continuamos. No voy a cortar el vídeo, voy a seguir, ¿vale? Bueno, vamos con el siguiente. El último, además, la última hoja de teoría. Bueno, vamos al punto 1b. Hemos dicho ya que dentro de este primer apartado iba a haber dos subapartados, el 1a y el 1b. Bueno, pues vamos con el 1b. Muy bien, hemos visto la tasa de variación media la hemos estudiado en un intervalo y hemos dicho que la tasa de variación estudiada en un intervalo viene a ser el crecimiento medio de la función, es decir, está relacionada la tasa de variación media en un intervalo con el crecimiento en un intervalo. Pues lo que vamos a hacer ahora es estudiar el crecimiento en lugar de en un intervalo, en un punto, exactamente en x0, en 2, en 3, en 1, en un punto concreto. No en un intervalo que va del 2 al 7, no. En el 2 o en el 3 o en el 7, en un punto. Muy bien. ¿Qué hacemos? Bueno, vuelvo a repetir lo de antes. Vamos a dibujar otra vez una función así, cualquiera, creciente. Vamos a elegir dos puntos cualquiera, A y B. El punto A va a ser A, su X, su Y, f de A. Y el otro extremo, en lugar de B, hemos dicho que lo vamos a representar a partir de ahora como A más H. Pues entonces el otro punto, su X es A más H. Y su imagen, f de A más H. Bien, pues aquí tengo mi función y esto que he puesto ahí en rojito es la recta que pasa por A y B. Muy bien. La tasa de variación media, ¿qué era en este intervalo? Pues era poner f de A más H menos f de A partido por A más H menos A, es decir, f de A más H menos f de A partido por H, porque A menos A se iban. Esto, si os dais cuenta, el crecimiento en este intervalo, ya he dicho antes, que viene a ser la pendiente de la recta AB. Coincide con el valor de la pendiente. Muy bien. Eso, repaso de la preguntita de hace un momento, en un intervalo. La tasa de variación media en un intervalo. El crecimiento, consecuentemente, de la función en un intervalo. Sin embargo, yo ahora he dicho que lo que quiero es estudiarlo en un punto concreto. Si lo quiero estudiar en un punto concreto, mirad lo que quiero que os imaginéis. ¿Veis que este intervalo es A más H? Bueno, pues yo lo que quiero es que este punto, A más H, esta X, esta ordenada, A más H, la vayáis acercándola cada vez más a la A. La vais acercando, haciendo la H muy pequeñita, cada vez más pequeñita, cada vez más pequeñita, cada vez más pequeñita. Es decir, el intervalo cada vez es más pequeño, A y un poquito después de A y un poquito después de A, pero cada vez ese poquito es más pequeño. Es decir, me estoy acercando mucho, mucho, mucho a la A. Para yo poder decir que me estoy acercando tanto que casi que el intervalo de la izquierda, perdón, el extremo de la izquierda y el extremo de la derecha sea el mismo A, ¿qué es lo que tendría yo que hacer? La H igual a 0, ¿no? Si H no valiese nada, si yo esta H la pudiera quitar, si H vale 0, me queda que el intervalo empieza en A y termina en A. Es decir, que estoy estudiando más que en un intervalo es en A, en un punto. ¿De acuerdo? Pues entonces, dicho eso, el crecimiento de la función en el punto A, f de A, viene a ser, mira, como yo ya me he centrado solo en este punto porque me he ido acercando, me he ido acercando, me he ido acercando, yo ahora no tengo una recta que pasa por dos puntos, yo ahora tengo la recta tangente a la curva que pasa por este punto, porque ya este punto y el otro es el mismo, es decir, me ha quedado la recta tangente, con lo cual ahora el crecimiento de la función en el punto viene definida por la pendiente de la recta que pasa por A y por B, ¿no? Por la pendiente de la recta tangente que pasa por A. Bien, entonces, ¿eso qué es?
Pues para yo conseguir esta pendiente o esta tasa o esta derivada, lo único que tengo que hacer es esta h hacerla muy, muy, muy pequeña para que este extremo y este extremo lleguen a ser prácticamente el mismo. Es decir, acercarlo mucho, 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 mucho. Es decir, hacer la h casi que cero. Es decir, que estudiando el límite cuando h tiende a cero de la expresión de antes, pues yo lo que consigo es estudiar la variación o el crecimiento en el punto A. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto de aquí es la definición. A este valor se le llama derivada de la función f en A. En x igual a. Esa A puede ser el 2, 3, el menos 5, el 1 medio, en un valor cualquiera. Pues la derivada de esa función en A se define así. Y se representa, generalmente yo la represento por f' de A. Así se designa. Así se escribe. F' de A. ¿Vale? Bueno, pues creo que con esto, no estoy muy segura, voy a mirar. Sí, con eso acabamos la clase de hoy. Voy a ver si os pongo algún ejercicio más. Venga, hasta mañana.